Seguramente alguna vez te has preguntado si un teléfono de hace varios años aún merece la pena en 2025. Bueno, pues no eres el único. Yo me he hecho la misma pregunta y he decidido investigar varios de los teléfonos antiguos que fueron de los mejorcitos en su época. Hoy vamos a analizar el Samsung Galaxy S10 Plus. Un equipo que fue presentado en 2019 y que en su momento nos dejó a todos boquiabiertos, pero sigue siendo una buena opción. Ahora que estamos en pleno 2025, bueno, ya casi estamos. ¿Vale la pena conservarlo, comprarlo de segunda mano o mejor lo dejamos morir en paz? Vamos a averiguarlo, así que no te oxides, que ya comenzamos. El auge del Galaxy S10 Plus. Retrocedamos un momento al 2019. Aún recuerdo cuando presentaron el Galaxy S10 Plus. Era un teléfono que parecía adelantado a su tiempo. Un diseño moderno con una pantalla sin bordes, el famoso agujero en la pantalla para las cámaras frontales y una calidad de construcción que muchos de los teléfonos de hoy en día aún tratan de igualar. Para muchos fue un dispositivo que se robó el show y que logró diferenciar a Samsung en un mercado de teléfonos que ya empezaba a saturarse. Por supuesto, no solo era bonito, sino que tenía potencia de sobra. Procesador Snapdragon 855, 8 GB de RAM, una cámara triple y una batería que en su momento duraba todo el día sin problemas. No había nada que el S10 Plus no pudiera hacer. Pero claro, eso fue en 2019. Ahora en 2025, o bueno, ya casi, las cosas han cambiado mucho. ¿Realmente puede un teléfono de 6 años atrás seguir siendo una buena opción? Diseño y calidad de construcción. Bueno, empecemos por el diseño. Aquí no hay duda, el Samsung Galaxy S10 Plus sigue siendo un teléfono que llama la atención. Esa pantalla de 6,4 pulgadas sin bordes y con tecnología Super AMOLED es una verdadera joya. A diferencia de muchos teléfonos actuales que son más cuadrados y grandes, el S10 Plus tiene un diseño más elegante, ergonómico y sobre todo cómodo de usar con una sola mano. Al ser un teléfono premium, su cuerpo de metal y vidrio se siente sólido y de calidad. Y aunque ha pasado el tiempo, Samsung ya tenía bien dominada la resistencia al agua y al polvo en sus dispositivos de alta gama. Así que en teoría sigue siendo seguro usarlo en ambientes menos amigables, como bajo de la lluvia o cerca de la piscina. Aunque no te recomiendo sumergirlo, ya que ya pasaron varios años y no todos están sellados. Muchos teléfonos en 2025 están hechos de materiales más económicos, especialmente en las gamas media y baja. Así que si buscas un teléfono con un buen diseño y una buena durabilidad, el S10 Plus todavía se defiende muy bien, ¿eh? Y hablando de la pantalla, ¡qué pantalla! La tecnología Super AMOLED de Samsung sigue siendo de las mejores y el Galaxy S10 Plus no es la excepción. Claro, ahora tenemos pantallas con tasa de refresco de hasta en 120 Hz o 144 Hz, pero la del S10 Plus aún es sorprendente con sus 60 Hz. Casi ni se nota, especialmente en términos de color, ya que tiene buen contraste y brillo. Si eres de los que disfruta ver las series, las películas o incluso trabajar en el teléfono, la calidad de imagen del S10 Plus sigue siendo muy buena en el 2025. Claro, no es de 120 Hz, pero la mayoría de las personas esos 60 Hz son más que suficientes. Pero vamos a hablar de algo importante: el rendimiento. Esta es un área donde tenemos que ser realistas. El Galaxy S10 Plus viene con el procesador Snapdragon 855, que en su momento era lo mejor del mercado. En 2025, sin embargo, ha sido superado por varias generaciones de procesadores más avanzados. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, para tareas diarias como redes sociales, correo electrónico, ver videos y algunas aplicaciones de productividad, por ejemplo, el S10 Plus sigue respondiendo bien. Pero, si eres alguien que usa aplicaciones más exigentes, como por ejemplo juegos que salieron hace poco o herramientas de edición de video, entonces vas a notar que el S10 Plus empieza a quedarse atrás. Hoy en día los teléfonos de gama media ya ofrecen rendimientos un poquitito superiores en ciertas áreas. Sin embargo, si no eres un usuario intensivo, el S10 Plus podría seguir cumpliendo con tus necesidades diarias sin muchos problemas.
Cámara. Ahora vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, la cámara. En 2019, el Galaxy S10 Plus tenía una de las mejores cámaras del mundo, con 3 lentes que permitían fotos gran angular, telefoto y estándar, la normal. Pero seamos honestos, la tecnología de cámaras ha avanzado a pasos agigantados desde entonces. Y aquí te va mi opinión sincera. Sí, la cámara del S10 Plus aún es decente en 2025, pero fotos en condiciones de buena iluminación, porque en situaciones de poca luz empieza a mostrar sus limitaciones. Teléfonos actuales han avanzado mucho en fotografía nocturna, HDR, estabilización de video. Así que si eres un amante de la fotografía móvil, probablemente sientas que el S10 Plus se te queda un poco corto comparado con los teléfonos más nuevos. Bueno, con algunos. Software y actualizaciones. Samsung suele ser bastante generoso con las actualizaciones de software y el Galaxy S10 Plus recibió varios años de soporte, pero en 2025 es muy probable que ya no esté recibiendo actualizaciones importantes y eso es algo que debes de tener en cuenta. Esto significa que si valoras tener las últimas funciones de Android o los parches de seguridad más recientes, el S10 Plus podría no ser la mejor opción. Sin embargo, si eso no es un problema para ti y estás cómodo con su sistema actual, es algo que podrías dejar pasar. Y la verdad, para mí, pues no hay mucho problema con eso. Pero ahí es decisión de cada uno de ustedes. Batería. La batería es un poco crucial, especialmente para un teléfono de 6 años. Aunque en su momento el Galaxy S10 Plus tenía una buena duración de batería, el desgaste con el tiempo es inevitable. Muchos usuarios reportan que en 2025 es común que la batería del S10 Plus no dure tanto como antes. Y es obvio, lleva 6 años en el mercado. Si estás considerando comprar un S10 Plus usado o ya tienes uno, podría ser una buena idea cambiar la batería. Este pequeño cambio puede darle una nueva vida y hacer que la experiencia sea mucho más llevadera. Y entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Vale o no la pena el Galaxy S10 Plus en 2025? Bueno, depende. Si lo encuentras a un precio razonable y si lo quieres para uso básico o como teléfono secundario, ahí sí vale la pena. Es una buena opción. Su diseño, la pantalla y calidad de construcción siguen siendo impresionantes. Sin embargo, si eres alguien que busca el mejor rendimiento, las últimas actualizaciones y una cámara de primera, tal vez no sea la mejor opción para ti. Y podrías buscarte uno más nuevo como el S21 Ultra o el S22 Ultra. Así que no te excedes. Nos vemos en la próxima. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. Move, move, body, move your body.